Quiero
moriste por mí. Lloraste tú cuando me viste caer en el suelo, llorando triste sin consuelo. Ahí me encontraste tú. Lloraste tú cuando me viste caer en el suelo, llorando triste y sin consuelo. Ahí me encontraste tú para darme mi salvación. Así es, Padre, llorando triste y sin consuelo nos hallaste tú, Padre, que hiciste presente, Padre, donde te gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Padre, por tu fortaleza, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre. Te pido que bendiga a los que no han podido venir, Padre, bendícelos, Padre. Toma en sus oraciones, Padre, sea el Espíritu Santo derramándose en esta noche, Padre. Hoy están levantando tus manos, mira Dios Todopoderoso, ve todo lo que hemos tenido hasta ahora por tu misericordia, porque todo lo que tenemos, todo lo que tenemos es gracias a tu misericordia y su bondad para nosotros. Gracias le damos al Padre y al Espíritu Santo por el que nuestra vida, por todo lo que está haciendo en nosotros y seguirá haciendo, porque donde la gloria se encarga de cada una de nuestros problemas, Padre. Sé tú, Padre, sanando, Padre, sé tú restaurando, Padre, esta noche, Padre. Por los hermanos que tienen dificultad para venir, por los que tienen una enfermedad, una dolencia, Padre. Sé tú restaurando, Padre, sé tú quitando todo dolor, Padre, porque sabemos que tú has venido a través del Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso le digo que con Él queremos andar, dile que con Él queremos andar con ese Espíritu Santo. Contigo quiero andar, Espíritu Santo. Contigo quiero andar, Espíritu Santo. No me dejes ir sin ti, abrázame fuerte, que sin ti yo no puedo vivir. Vamos a ir en amén. Contigo quiero andar, Espíritu Santo. Contigo quiero andar, Espíritu Santo. No me dejes ir sin ti, abrázame fuerte. Sin ti yo no puedo vivir. Vamos a ir, yo te amo y te adoro. Yo te amo, Espíritu Santo. Yo te amo y te adoro. Yo te amo, Espíritu Santo. Porque todo lo que soy, porque todo lo que tengo es por ti, Espíritu Santo. Porque todo lo que soy, porque todo lo que tengo es por ti, Espíritu Santo. Así es, Padre, Jesús, Padre, gracias, Padre, porque a pesar de lo que somos, Padre, lo que tú nos amas a nosotros, que a pesar de lo que nosotros cometamos, Padre, fue el pecado, tú nos perdonas y nos recibes delante de tu presencia, Padre. Por eso le cantamos y te
Dios mío, te necesito. Dios mío, te necesito. Porque a pesar de lo que somos, Padre, te caes en las personas y nos recibes de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu infinita misericordia. Dice tú, Padre, escucha el clamor de cada uno de nosotros, Padre, que sea tu presencia, Señor Jesús, derramándose en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Porque hay tantas cosas para las cuales queremos contarte, Señor Jesús. Porque muchas veces no podemos orar, no podemos sentir la presencia de Dios Todopoderoso porque nos alejamos de su presencia. Muchas veces no prestamos más atención a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y eso es así porque en esta noche, Padre, nos acercamos delante de tu presencia. Y tú sabes, Señor Jesús, cada una de nuestras necesidades, Padre. Sé tú, Padre, escuchando el amor de cada uno de mis hermanos, Padre. Porque sabemos, Padre, porque hay cosas para las cuales, Padre, no podemos dejar. Pero que cuando ayuda, Padre, sabemos y lo debemos dejar, Padre. Porque a veces, Señor Jesús, no sentimos tu presencia, Padre. Por eso en esta noche se levanta una generación de adoradores, Padre, en espíritu y en verdad, Padre. En el nombre de Jesús te diciendo una preciosa alabanza que hicimos. Hay muchas cosas, Señor, que quiero contarte. No sé qué está pasando con mi vida. Ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayunar. Me ha dejado, Señor, de tu presencia. Hay tantas cosas, Señor, que quiero contarte. No sé qué está pasando con mi vida. Ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayunar. Me ha dejado, Señor, de tu presencia. Vamos a pedirle que te ayude. Ayúdame. Necesito de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios. Así es, Padre, en el nombre maravilloso te damos las gracias, Padre. Y tú sabes, Jesús, que deseamos esta comunicación contigo, Padre. Porque muchas veces queremos respuestas, Señor Jesús, y no nos ponemos a cuentas con el Dios de la gloria. Muchas veces solo vemos a muchos hermanos que oran, pero no somos quienes decimos orar, Padre. Nosotros hemos alejado de tu presencia, Padre. Nos hemos alejado, Padre, por eso, Padre. Muchas veces en medio de la prueba sentimos que estamos solos, Padre. Sentimos que no hay nadie en nuestro lado y que tu presencia, Padre. Nos hemos alejado de ti, Padre, porque la oración para cada uno de nosotros tiene que ser justamente para nosotros, Padre. Porque la oración para cada uno de nosotros es alimento, Padre. En el nombre de Jesús, Jesús, te doy gracias por tu misericordia, Padre, por tu bondad y amor. Te pido, Padre, que cuides la palabra, Señor Jesús, que sea colgando por medio de la Sagrada Escritura, Padre. Que seas tú la escucha el clamor de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús reprendemos para acecharse al enemigo, todo dardo del enemigo en esta noche. Toda interrupción que el enemigo quiera poner, la reprendemos en el nombre de Jesús. Porque tú de la gloria es sonido de esta noche está viendo qué necesidad, con qué corazón provocar, vienes tú a pedir al Dios Todopoderoso. Un corazón, una
Así es, Jesús, te adoramos en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Padre, por tu presencia. Porque en esta noche toda carga, todo dolor lo dejamos acá, porque en esta noche tú de la gloria has puesto gozo en tus corazones. Ha puesto una paz a cuando habíamos sentido que desde que lo recibimos y lo recibimos en nuestro corazón, pues no ha cambiado nada en nuestras vidas. Por eso le pedimos al Dios de la gloria en esta noche que se acercarnos y tomar el control de nuestras vidas y que nos ayude a dar un testimonio de su palabra. Que nos ayude y que nos dejemos esa luz en medio de las tinieblas, porque nosotros somos luminares del mundo, somos luminares en medio de una generación perversa, en la cual no hay luz. Pero la única luz somos nosotros y eres tú, Padre eterno de nosotros. Y en el nombre maravilloso de Jesús te damos las gracias, Padre y Espíritu Santo. Bendito Dios. Gracias al Señor Jesucristo nos permite seguir avanzando. Buscamos en nuestras Biblias de nuevo la primera carta del apóstol Juan, versículo 27, 28, 29. Primera carta del apóstol Juan, versículo 27, 28 y 29. Cuando lo encuentren, se ponen sobre sus pies y nos dicen un amén, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, 28 y 29. Amén. Bendito Dios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 27, 28 y 29. Bendito Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Bendito Dios. Vamos a leer la santa palabra del Señor. Vamos a leer el nombre del Padre, el nombre del Hijo y su Santo Espíritu. Y la palabra se ve en nuestro escrito y dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Señor Jesucristo, gracias te damos por esta porción de pan espiritual que tanto necesitamos, Padre Santo, para poder evaluar si nosotros estamos en ti, Señor, en tu nombre santo. Hemos orado, amén y amén. Pueden sentarse, hermano, por favor. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Qué es la unción, hermano? ¿Qué es la unción? Le puedo decir una cosa. A veces tenemos un descuido espiritual que si tú pones atención a la palabra, vas a entender lo que la palabra nos enseña. El hombre no viene a enseñar, el pastor no viene a enseñar, solo viene a recordarte lo que está escrito acá. Ahora, ¿qué es la unción? Amén. Entonces, todos tenemos la unción. Así es, amén. Todos tenemos la unción. Pero no todos andamos con la unción. No todos la practicamos. Sabemos que tenemos el Espíritu, tenemos la unción del Espíritu Santo, pero no todos caminamos en base al Espíritu Santo. Así es. ¿Me entienden? Amén. No todos. ¿Y por qué, hermanos? Simple y sencillamente, para entender la palabra de Dios, para continuar nosotros conectados con el Espíritu de Dios a través de su palabra, tenemos que recibir palabra de Dios. Así es. Amén. Si alguien me dice, no, es que yo no tengo tiempo, porque tengo otras cosas que hacer y que después la leo yo en mi casa. Bueno, solo te digo una cosa, que la palabra de Dios no es de interpretación personal. ¿Sí o no? Amén. Aquí lo dice. No, la palabra de Dios tienes que pedirle al Espíritu Santo que llevamos dentro, que Él te ayude a entender la palabra de Dios. Que Él te enseñe, porque a través de la unción del Espíritu Santo tú estás convertido en nueva criatura. Así es, amén.
Solamente de esa manera podemos nosotros reafirmar que tenemos la unción del Espíritu y la practicamos. Ahora pregunto, ¿cómo era en el Antiguo Testamento? Le daban otro tipo el significado era de otro tipo de unción. ¿Cómo es que llegaba a trabajar el Espíritu Santo en las personas que Jehová Dios elegía? De acuerdo al, ¿cómo les explico? Al punto de encuentro que él podría tener en base a la obediencia de esta persona. Si ustedes se fijan, los hombres del Antiguo Testamento unieron sus vidas con Jehová Dios de acuerdo a la obediencia. ¿O no? Amén. Amén. Recuerden a Abraham, el padre en la fe. No le dijo hacia dónde iba. Toma tus cosas y a tu señora y caminemos. Entonces, ¿por qué se atrasó tanto? Porque él tomó a su papá y tomó a su sobrino. Cuando murió Tarei, que es el nombre en hebreo del papá de Abraham, ¿quién le quedó? Le queda Lot, su sobrino. Si ustedes leen esas porciones de la Biblia, ahí no habla Dios con él. Ahí no aparece. ¿Y qué es lo que sucede? Se pelean. Los sirvientes de Lot y los sirvientes de Abraham se pelean. Entonces Abraham toma la palabra y dice: escoge para dónde tú te vas. Si tú te vas para el norte, me voy para el sur. ¿Y qué hizo Lot? ¿Qué escogió Lot? La llanura del Sinaí. Qué bonito. ¿Qué es lo último que leímos el miércoles? ¿Por qué te lo menciono? ¿Qué es lo último que leímos el miércoles? ¿Se recuerdan? Amén. Sí, pero en el versículo que Dios nos regaló, dice, en este capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué hizo Lot? Lo que vio. Ve, no, esto es mejor que esto. Hay pasto, hay una ciudad. ¿Y qué es lo que sucede? Lot llegó y fue miembro honorario de Sodoma y Gomorra. Y ya era don Lot, ya no era Lot. ¿Y cómo se sentía él? Orgulloso. Darle un ministerio a alguien y se engrandece. ¿O no? Y se engrandece. ¿Por qué te digo esto? ¿Cuántas personas conocidas como pastores se han engrandecido? Se han engrandecido. Como que tienen un poder absoluto sobre todos. Sobre todos. Hermanos, nosotros somos siervos. ¿Y qué significa un siervo? Tiene, amén, servir. Servir sin esperar nada a cambio. Con solo el hecho que Dios te permita respirar, ya tienes deuda con Dios. Bendición. ¿Sí o no? Ya tienes deuda con Dios. El simple hecho que estemos acá, yo le estoy cumpliendo a Dios. No. Te estás conectando con Dios. Te estás conectando con Dios. Ahora, y aquellos que no vienen a la casa de Dios porque no quieren venir, ellos no están conectados con Dios. La mente del hombre es entenebrecida, porque la mente del hombre domina tanto al hombre que le hace creer que está bien. ¿Por qué te digo esto? Porque imagínate una cosa: ¿cuántas personas están en este momento frente a un monumento que no le responde? Frente a una pintura, y hasta lloran y le ponen sus candelitas. Qué lindo sería que fuera cierto, pero no es cierto. Tú tienes fe por lo que no ves. Ellos quieren fe en base a lo que ven. ¿Y qué es lo que sucede? Según ellos, hay que ser buena gente, hay que hacer obras. De ahí nacieron los monasterios,
donde no quisieron pecar porque no quisieron meterse con el mundo. Fíjate bien, el pecado está en el mundo, sí, porque ahí está el ser humano. Y el pecado lo tiene que el ser humano, porque tú y yo nacimos con un pecado, ¿sí o no? Nacimos, arrastramos un pecado. Un niño de 4 o 5 años, ¿para qué lo mandan a la escuela? Para que aprenda a comportarse. Que no, ¿por qué? Porque trae un gen maligno. No, hay que enseñarle a hablar bien. Hay que enseñarle a comportarse. Hay que enseñarle el buen camino, ¿sí o no? Así es. A un niño, déjalo suelto, se convierte en una persona amargada, en una persona bastante alejada de la palabra de Dios. No, hay que corregirlo. ¿Para qué hay que corregirlo? ¿Qué es lo que se corrige? Lo malo del ser humano. Amén. Hay que enseñarle a caminar bien, hay que enseñarle a que se porte bien. ¿Por qué nos pegaban? Porque nos portábamos mal. ¿Y por qué nos portábamos mal? Porque nacimos con un pecado. Nacimos con un pecado. Entonces íbamos arrastrando el mismo pecado de Adán. Íbamos arrastrando el gen maligno que traíamos de pecado. Fue corregido. Miren, quisieron la religión, nació la religión para tratar de amoldarnos a eso. Creyeron de que al nacer una religión, pónganle el nombre que quieran, eso nos iba a ayudar a corregir nuestro problema. No. Tu problema se corrige totalmente aceptando a Jesús. Amén. Totalmente aceptando a Jesús. Sin Él, hermano, sin Él, nosotros no tuviéramos vida eterna. Así es. Porque dice la unción. La unción. Fíjense bien. ¿Qué es lo que sucedió cuando Jesús el Cristo murió? Se rasgó. ¿El qué? La vestidura. ¿Manda? La vestidura. No, se rasgó. En el templo, ¿qué sucedió? Cortina. Ajá, el velo. El velo. Porque ahora, cortina es un adorno. ¿Qué es velo? Algo que cubre algo. Algo que esconde algo. ¿Verdad? Entonces, se rasgó ¿de dónde hacia dónde? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Se quitó lo que te hacía no entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por qué no entraba? Fíjense bien, habían sacerdotes, pero había un sumo sacerdote. ¿Sí o no? Ese sumo sacerdote es el que se entraba una vez al año a hacer el sacrificio para todo el pueblo de Israel y para él. Se recuerda que hay una palabra en Romanos que dice que tu cuerpo viva un sacrificio vivo, no muerto. Porque Jesús, cuando Él murió, cuando Él se entregó, se rasgó el velo de arriba hacia abajo, se abrió la puerta para que tú y yo entráramos. ¿Qué es lo que impedía que la gente entrara al Santísimo? ¿Qué es lo que impedía? ¿Qué es lo que impide? Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros llegábamos hasta este lugar y de aquí para allá no entrábamos por los pecados, pero vino Jesús, quitó el velo y ya podemos entrar porque Él pagó los pecados de nosotros a través de eso. Pero tenemos que nosotros reconocer que Él vive en nosotros. Ya en el Nuevo Testamento Él murió y cuando Él se retiró dejó el Santo Espíritu, la unción del Santo Espíritu. Si ustedes recuerdan, el apóstol Juan hizo un evangelio, pero también hizo 3 cartas y a la vez hizo el Apocalipsis. Hay un rey que a Juan lo metieron ¿en dónde? Aceite hirviendo. Y la unción que la gente habla es de aceite. Si quiere, no recuerdo el nombre del rey, pero lo aventó porque dijo, bueno, ¿vale? Vespasiano lo tira a una olla hirviendo de aceite, hablando de la unción. Imagínense qué malo. ¿Y cómo hace Juan?
Tranquilo. ¿Por el aceite? No, por la fe. No se quemó. Amén. Pero, ¿por qué? Amén. Pero, ¿por qué lo protege Dios? Porque se estaba comportando como a Dios le agradaba. Estaba conectado con Dios. Entonces, esta tarde, noche, quiero que entiendas lo que Dios nos está regalando. Pero la unción que vosotros recibisteis de Jesús permanece en vosotros, ¿sí o no? Amén. Amén. Ok. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué significa eso? Por eso, al momento de hablar, les dije, ningún pastor les viene a enseñar. Solamente les recuerda qué es lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que está aquí es para que tú y yo lo aprendamos, hermano. ¿Saben qué? Tanto nosotros, los que nos paramos al frente como ustedes, nosotros aprendemos de la Biblia. Y si tú y yo aprendemos de la Biblia, tenemos que estar conectados con la Biblia. Y la palabra de Dios es la Biblia. Es la Biblia. Ahora bien, ¿por qué te digo conectados? Porque nosotros no podemos perder la conectividad con Dios, porque entre más nos alejemos, la unción no se activa. ¿Me entienden? Entre más nos metamos al mundo, las tinieblas te van absorbiendo. Entre más le hagas caso a las cosas del mundo, te vas alejando de Dios. ¿O no? Te vas alejando de Dios. Ahora, solo te cuento una cosa. Hablábamos nosotros este miércoles acerca de los ojos, de la carne, de todos esos aspectos. De todos esos aspectos. Entonces, ¿qué significa? Dice, los deseos de los ojos. La televisión, hermano. ¿Cuánto tiempo le dedicamos antes al televisor? Y viendo cosas que no te edifican. Y viendo cosas que no ayudan a tu unción. Bueno. Bueno, sí es cierto. Incluso, te voy a decir una cosa. Nuestra carne, oigan lo que le voy a decir. Nuestra carne todavía recuerda los programas que hemos visto. De niños, nosotros, a mí me encantaba, ¿saben qué? Titanes en el ring. Sí, me encantaba. Ahí jugaba con mis hermanas. Lo hicimos en nuestra ignorancia. Pero, cuando vas creciendo, tenés que ir identificando qué es lo que te conviene. Ahora, eso es la carne. Ahora me meto a esta parte. Cuando vas creciendo espiritualmente, tenés que ir cambiando totalmente. ¿Qué paso que des espiritualmente? No lo pierdas. Hermanos, mucha gente se hace llamar cristiano y dice, yo tengo el Espíritu Santo, amén. Es algo efímero. Te hablan en lengua. Y lo digo con toda modestia y respeto. Yo respeto a aquel que hable, que tenga esa unción. Y me gusta. Que no he visto, eso es cierto. Yo que he visto a alguien que se para ahí y dice dos cosas y él mismo interpreta, no se apega a la Biblia, porque no es así. Pero a lo que voy, si nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, nosotros tenemos que caminar confiando en que tenemos la unción del Espíritu y tenemos que comportarnos de acuerdo a como el Espíritu te guía. ¿O no? Tenemos que comportarnos como el Espíritu te guía. Y te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que estar sometidos a la palabra de Dios. ¿Por qué razón te digo esto? Porque hay situaciones que cuando estás hablando carnalmente, indiscutiblemente, el Espíritu de Dios no comparte la actitud carnal. ¿O no? No comparte la actitud carnal. Podemos hablar, hasta podemos gritar. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestra comunicación con Dios no se basa a quien grita más. De veras lo digo.
¿Saben en qué se basa la comunicación con Dios? ¿A qué grado de obediencia le tienes a Dios? Así es. Así es, hermano. ¿Por qué te digo? Porque se ha visto que el que grita más es el que tiene más seguidores. Él. Cristo no necesita de los gritos. Cristo necesita de un corazón puro, un corazón cambiado. Fíjate lo que dice capítulo 5 de Mateo, creo que es versículo 8. ¿Qué dice? ¿Quién me lo busca? Capítulo 5 de Mateo, versículo 8 creo yo que es. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. 5:8. Ajá, ¿qué dice, hijito? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, Bueno. porque ellos verán a Dios. Amén, hijo, gracias. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Tú conoces a Dios? Yo creo que sí. Por todo lo que está haciendo en tu vida, lo conoces. Entonces, ¿cómo tienes que hablar de Dios? Que la gente te escuche, que la gente venga y atienda el oído carnal a las palabras que Dios te pone. Pero si nosotros venimos y queremos exaltarnos, queremos nosotros que me miren a mí como miren como mujer. No. Aquí el invitado especial es Cristo. Amén. Tú y yo sentados y escuchando la palabra de Dios. Sí, hermano. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo crees que le gusta toda esa jerigonza, todas esas situaciones? No, hermano. El Espíritu Santo, creemos nosotros que estamos haciendo lo correcto. No podemos creer. Tu mente carnal ya no existe. La mente de Cristo es la que tiene que prevalecer en tu vida. La mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es la mente del hombre. Jehová Dios dice en su palabra en el Antiguo Testamento: mis pensamientos, ¿qué dice? No son tus pensamientos, ni tus caminos son los míos. ¿Por qué? Porque si supieras lo que Dios nos tiene preparado para nosotros, pero nosotros somos tan carnales, aún llamándonos pastores, que alejamos las bendiciones que Dios nos tiene. Alejamos las bendiciones que Dios nos tiene. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respetar la palabra, hermano. Respetar la palabra. Si nosotros no respetamos la palabra, no respetamos a nadie. No respetamos a nadie, hermanos. No respetamos a nadie. Si agarramos la palabra como un juego, para que mi vanagloria salga enaltecida, le damos mal testimonio a Dios de nuestro mal comportamiento. Aún en la iglesia, a veces ese comportamiento a Dios no le agrada. ¿Me entienden? A Dios no le agrada, hermanos. Ahora, continuemos nosotros. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Porque nosotros no somos maestros. El único maestro que enseña, ¿quién es? Jesús. A través de su santa palabra. Y continúo. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Fíjate, ahí detengamos. El Espíritu Santo, ¿sientes que te habla? Amén. Amén. Sí, cuando estás orando, ¿sientes al Espíritu Santo dentro de ti? Así es. Amén. Entonces, el Espíritu Santo te está enseñando qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? El simple hecho, fíjate, el simple hecho. Hay una persona que estuvimos hablando ayer. Ella no conoce de Biblia, no conoce nada, y habla una Biblia. No conoce nada, pero ella dice que ora. ¿Y cómo usted va a orar, hermana? Le dije, ¿a quién le va a orar? A Dios. Pero si usted no conoce cómo es Dios a través de la palabra, ¿cómo usted le va a hablar? ¿Me entienden? A mí me gusta saber que hay hermanos que escuchan Biblia, que escuchan predicaciones. Eso te abre en la puerta espiritual, ¿sí o no? Amén. Pero si esta persona cree que es absoluta y que yo puedo, ese yo ya no tiene que morar en nosotros. Tiene que morar el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Pero ellos dicen, no, es que yo pienso, ok, entonces vas a discutir lo que Dios ha colocado acá. No es así, hermano. No es así. Cuando tú te dejes llevar por la palabra de Dios, Dios va a obrar en ti.
y se va a hacer notorio. Se va a hacer notorio. Nosotros sabemos que es Dios quien vive en nosotros. ¿Por qué? Porque todos los días nos alimentamos de Dios, ¿sí o no? Amén. Todos los días nos alimentamos de Dios. Fíjate bien, ¿cuánto le dura la energía a tu celular? No, ¿cuánto dura más o menos? 24 horas. 24 horas, 24 horas, 24 horas. ¿Cuánto te dura la conexión con Dios cuando no vienes a la iglesia? Tenemos que andar siempre cargados del Espíritu. Ese es la... ¿Y cómo viene a cargarse? Aquí se viene a cargar. Amén. ¿O no? Así Aquí se viene a cargar. Entonces no podemos decir que el que anda fuera de la iglesia y que no recibe palabra anda cargado con Cristo. No se puede, es mentira. Es mentira. ¿Sí o no? Es mentira. Tenemos que nosotros tomar el agua de la fuente, hermanos. La única fuente que usted y yo conocemos es la que se llama Jesús de Nazaret. Así es, amén. Es la única fuente. Si nosotros vamos a interpretar la palabra a nuestro criterio, dice Gálatas, anatema es aquel que te da otro evangelio que no está aquí. Así que en el nombre de Jesús, vamos, si quiero yo que vengas y te comprometas con lo que estás leyendo esta noche, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, ¿qué dice? Permanecer en Él. ¿Qué es permanecer en Él? Es morar en Dios. Amén. Es vivir en Dios, vivir todos los días, hermano. Vivir todos los días, no importa la situación que tú y yo estemos pasando, tenemos que permanecer en Cristo, porque en la época que estamos viviendo, solo Cristo es el que te ayuda. Así es, amén. Solo Cristo es el que te sana, solo Cristo es el que te rescata, solo Cristo es el que sale en tu defensa. No tenemos otro, no hay otro, no hay otro. Nuestros familiares nos pueden querer mucho, pero los problemas personales, solo Cristo los arregla. No tenemos otro, hermano. Nuestra familia puede venir y decir, yo te quiero ayudar, pero no puedo. Claro, no puede. ¿Por qué? Porque solo Dios es conmigo. Solamente Dios tiene el poder de rescatarnos. Imagínate, solo date cuenta que tú y yo tuviésemos un problema agudo, una enfermedad crónica. Aquellos que tenemos todavía a nuestra madre entra en oración, los hermanos también, sí, pero si nosotros no tenemos aquel espacio para que Dios trabaje en nosotros, puede orar todo el mundo por uno, pero si nosotros no tenemos cambio, si nosotros no reconocemos que Dios tiene el poder, no avanzamos. Así es. No avanzamos. Tenemos que nosotros ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué dice Gálatas 5:17? Dios ya hizo todo. Dios ya hizo todo. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Buscar más de Él. Solo para tener base, que se lo voy a leer. Permítanme. Solo para tener Gálatas 5:17, creo. Así, sí, dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué les digo esto? Simple y sencillamente, Dios ya hizo todo. Ahora, ¿qué nos toca hacer nosotros? Fíjense lo que dice. Andad en el Espíritu. Andad. ¿Y de quién depende que vas a andar en el Espíritu? De ti mismo. De ti mismo. Yo hice todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Andar en el Espíritu. Pero no dice, anda en todo. No. Tú y yo podemos andar en el Espíritu. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu. No satisfaguemos los deseos de la carne. Pero ¿por qué Pablo lo dice así? Simplemente porque Dios ya murió por nosotros. Dios ya nos dejó la unción. Dios ya dijo, síganme a mí. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero nosotros queremos hacer de la Biblia nuestro propio himnario, nuestra propia situación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener? La disponibilidad de dejar los deseos de la carne. Amén. La disponibilidad de quitar todo aquello que te aleja de Dios. Todo aquello que te aleja de Dios. Bien sabemos qué es lo que, cuando tú y yo le hacemos caso a nuestro ego, a nuestro orgullo, levantamos un muro ante los ojos de Dios. Así es. Levantamos, no es que yo creo que, no, es como tú crees, es como Dios dice. Es como Dios dice. Fíjate una cosa. Hay gente que dice, vamos a ir a una campaña de sanidad.
Vamos a ir. Oye, y se llena. Sí, pero ¿por qué no mejor invitamos? Evitemos que nos enfermemos. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué no pedirle al Señor, Señor, trabaja en mi vida, trabaja en mi cuerpo? La edad que nosotros tenemos es la edad de los achaques. Todo nos duele. Y algunos estamos medicados, otros nos medicamos con Cristo. Amén. Nos medicamos con Cristo. Si nosotros dependemos totalmente de Dios, no te digo que te quites el medicamento que tienes, pero dale la oportunidad a Cristo que trabaje en tu vida. ¿Sí o no? Dale la oportunidad. Fíjate bien, cuántas enfermedades Dios te ha quitado con solo tomar rodillol? Un montón. ¿Ah? Varias. ¿Cuántos problemas el Señor te ha sacado con solo estar postrado de rodillas ante Él, platicando con Él? ¿Y por qué te digo esto? Porque si hemos llegado al extremo de confiar en Dios, oye, hemos sido tocados por la palabra de Dios. Hemos reconocido que solo Dios, hermano, solo Dios. Cuando alguien va a la clínica y es una situación de vida o muerte, sale el médico y le dice, puede orar, le dice al paciente, al familiar del paciente. Sí, ¿por qué? Aquí solo Dios. Aquí solo Dios. Pero, doctor, aquí solo Dios. El hombre tiene sus límites, hermano. El hombre tiene sus límites. El hombre tiene sus límites. Aquí solamente Dios. Allí empiezas a notar que la llamada de tu mamá, la llamada de tu hermano, de tu amigo, del pastor, vete a la iglesia, ven a la iglesia. Esas llamadas, esa silla, te hubiera evitado un problema. Esa silla te hubiera evitado lágrimas. Te hubiera evitado tantos problemas, hermano. Sentado en esta silla, con este techo del Señor, no te pasa nada. No te pasa nada. Ahora, si hay algo que dentro de incluso viniendo a la iglesia, Dios permite que pase, tú vienes y dices lo mismo que Job. O sea que no vamos a recibir lo malo, o solo lo bueno de Dios. Hermano, la voluntad de Dios, ¿qué es? Que busquemos de su nombre para santificarnos. ¿Y en base a qué? Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que seamos santos. 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 Si la van a buscar hasta allí, pues, ¿verdad? Pero 4 o 3. Pero es primera carta de Tesalonicenses. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un camino, hermano. ¿Y por qué no lo seguimos? Porque todavía no hemos eliminado cosas carnales. Fíjate acá, el 28. Y ahora, dice, hijitos, permanecer en Él. Insiste, para que cuando se manifieste, cuando Él venga, miren qué lindo. Y ahora, hijitos míos, permanecer en Cristo, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tenemos que estar cumpliendo, hermanos. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Tenemos que cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos la unción del Espíritu Santo que hace caso a la palabra. Si nosotros decimos que obedecemos la palabra de Dios, pero estamos en el mundo, el Espíritu de Dios se ha entristecido, se ha contrimido. Entonces no estamos haciendo lo correcto, hermano. Aunque tengamos nosotros aquella conducta según nosotros religiosa, lo religioso no entra en la palabra de Dios, sino que aquel que trabaja su espíritu a través de la palabra de Dios, él camina recto ante los ojos de Dios. Él camina recto. ¿Quién me lee el versículo 1 del Salmo 119? Versículo 1 del Salmo 119. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. ¿Cómo dice, hijo? Dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Oye, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Hermano, nosotros ya no nos mandamos solos, hermanos. Nosotros andamos en la ley de Jehová.
Tenemos que buscar la perfección. ¿Y quién es el perfecto aquí? Jesús. Entonces tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que seguir las huellas del Maestro. Si nosotros sabemos que tenemos el Santo Espíritu, fíjate lo que dice el versículo 28 de este capítulo, de primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, quiero que interpretemos bien, porque aquí Juan se mete también. Dice, permaneced en Él, nosotros, para que cuando se manifieste, dice, ¿me están siguiendo? No. ¿Qué dice? Entonces, oiga ahí, ¿qué dice? Tengamos. Entonces se mete Juan. ¿Me están entendiendo? Entonces, él todavía, fíjate bien, él permanece en Cristo, porque él habla, al iniciar esto dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ya se incluye Él, tengamos confianza. Cuando Él se manifieste, todavía Juan lo estaba esperando en este momento. Entonces, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si Cristo viniera en este momento, hermano, ¿qué pasaría? ¿Has permanecido en Él todos estos días? ¿Has trabajado para Él todos estos días? ¿Has platicado con Él todos estos días? ¿Has hecho de tu templo, de tu cuerpo, el templo que Dios quiere para permanecer en ti? Tenemos que evaluarnos, hermano, porque esto es lo que Dios quiere. ¿Cómo Dios va a venir por su pueblo si todavía no hay un cambio total en nuestras vidas? Todavía no hay, por eso no viene. Así dice la palabra, por eso no viene. Fíjate una cosa, hay personas que hablan del Apocalipsis sin haber leído Ezequiel y Daniel. Sin haber leído Ezequiel y Daniel. ¿Por qué te digo esto? Porque quieren saber los problemas que se van a dar en el Apocalipsis. Porque creen que esto lo que viene es apocalíptico. Oye, si tú no has leído la santa palabra de Dios y te crees un erudito, no puedes hablar de algo que carnalmente te emociona. Tienes que hablar lo que Dios pone en tu boca. ¿Y cómo vas a hablar? A través de su palabra, pero conociendo la palabra de Dios. ¿Y cómo la vas a conocer? Comiendo de ella todos los días. Todos los días, hermano. Todos los días. Los hermanos, toda esta situación que estamos viviendo, que ore por acá, ore por allá, que me hablan, que nos hablan, que todo esto en oración. Yo les digo, te estás congregando. No, porque fíjense que... Y entonces, ¿cómo vas a andar cargado espiritualmente si no te congregas? Hermanos, los días que no hay culto en la iglesia, yo sé que ustedes no pasan sin saborear la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. A mí estamos leyendo, pero no lo entiendo. Pero léele, pídele sabiduría al Señor. Pídele sabiduría, porque yo tengo, fíjate lo que te voy a decir. Nosotros tenemos un cable que nos conecta a la palabra de Dios. Tu corazón se conecta todos los días a la palabra de Dios. Amén. Amén. Solo así no vas a perder la amistad con Dios. Así es. Solamente fíjate una cosa. ¿Qué es lo que sucede cuando leímos que tenemos tres enemigos? La carne, el mundo y Satanás. Ellos tratan de cortar el cable que te une a Cristo. Ellos intentan cortar el cable. Las cosas del mundo te jalan, te están alejando, te están cortando el cable. ¿O no? Te están cortando el cable. Ah, no, que ahorita tengo un encuentro con una chica. Estoy parafraseando. O tengo algo que hacer, o me invitaron unos amigos, y empiezan ellos a dar excusas. No, que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto. ¿Qué pasa? La carne te sirve de tropiezo. La carne te sirve de tropiezo. La carne nos sirve de tropiezo. No, que tenemos que hacer esto. Oye, la palabra de Dios no la puedes comparar con nada. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos tus problemas, todas tus situaciones adversas van a ser resueltas. Pero hay gente que cree en Dios a su manera. No es así. No es así. Si tú, fíjate, ¿cómo es posible que cuando tú tienes tu novia o tu pareja, cómo ella va a sentir cariño por ti? Porque la visitas todos los días. Porque le hablas todos los días. ¿Sí o no? Tienes que hacer eso para enamorarlo. Ahora, ¿cómo vas a enamorar a Dios? Visitándolo.
hablando con Él, cumpliéndole a Él, Así es. cumpliéndole a Él, no fallarle, no fallarle. Nosotros tenemos que confesarnos todos los días con Dios, todos los días, pero con arrepentimiento, no remordimiento. Son dos cosas bien diferentes. Judas se arrepintió. Dio la conciencia. Y entonces no se arrepintió. Hubo un remordimiento. Vino y le tiró las 30 monedas de plata. Y ustedes por ustedes. Y se fue a ahorcar. Pedro, cuando lo negó 3 veces, ¿qué hizo? Se arrepintió y fue a llorar. ¿Qué dijo? ¿A llorar cómo? Amargamente. Amargamente. Al terminar el capítulo, el último capítulo del Evangelio de Juan, dice, se encuentran, ¿verdad? Jesús y Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le dijo? Y el pobre Pedrito, ¿qué hacía? ¡Qué tremendo! Hermanos, Una avestruz. ¿cuántas? Era una avestruz metiendo la cara. La cabeza no aguantaba más el cuello, el pobre Pedrito. Hermanos, pon tu nombre en vez del de Pedro. Pon tu nombre en vez del de Pedro. Ah, sí, lo amo. No. Que la emoción no te gane. Que la emoción no te gane. ¿Y qué es amar, hermano? ¿Qué es amar? No dañar. Así es, amén. Estar pendiente. No dañar, hermano. ¿Y cómo dañas a Jesús? No haciéndole, no darle el valor que él tiene. Hermanos, ¿cuántos no he visto pasar? O hay gente que, porque por distinta razón se van de acá. No critico eso, pero que tengan ellos un cambio significativo ante los ojos de Dios. ¿Por qué te digo? Es tremendo a lo que hemos llegado. Pero te digo una cosa, si realmente esta noche tú traes un corazón dispuesto para que Dios trabaje bien, lo primero que te va a decir Jesús es, ¿me amas? ¿Por qué? Porque si Dios, que es amor, no va a poder trabajar en una persona que lleve odio, Así es. que lleve resentimiento, que lleve un carácter explosivo, que lleve orgullo, vanagloria, deseo de la carne. ¿Me están escuchando? Amén. Hermanos, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Solo te cuento una cosa. Varona, cuando el enemigo vino y habló con ella, ¿por qué no buscó a Adán? ¿Cómo? Fíjense bien. Porque Adán tenía comunicación Va. directa con ella. Lo mismo, porque Adán tenía comunicación espiritual con Jehová. Y Eva, ahí andaba. Y él te ha dicho, ya lo he dicho muchas veces, que si cometes ese fruto, vas a morir. Vas a vivir. Ya he dicho que lo llamó mentiroso, Satanás. Y Eva se dejó llevar por su visión, por los deseos de la carne la traicionaron a Eva. Ajá. Pero ¿qué sucedió? Por eso mismo, nosotros cuando tengamos, fíjense bien, alguna tentación, que dice la oración universal, no nos dejes caer. O sea, no nos dejes tocar esa tentación. No nos dejes, pero ¿cómo? Fíjate bien, ¿de quién depende? ¿De quién depende que tú caigas en tentación? Del enemigo. ¿Verdad? Sí, pero el enemigo la está tentando. Pero ¿quién es el que da el sí o el no? Nosotros mismos. ¿Y de quién depende que respondas? No. De acuerdo a la relación que tengas con Dios. Amén. De acuerdo a la relación. Si tú tienes una relación fuerte con Dios, nadie te toca.
Nadie te saca del carril. Nadie. ¿Qué dice el versículo 1 del Salmo 119? Bienaventurado aquel que anda en camino perfecto, sometido a la ley de Dios. ¿Qué es sometido? Que por tu propia cuenta te sometas a la palabra. Aquí vengo. ¿O no? Nosotros tenemos que anteponer todo lo que tenemos, a dejarlo, pero que no nos falte Dios. Amén. Que no nos falte Dios. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Ya para terminar, dice el 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es nacido de Él. Hermanos, ¿qué es justicia? Aplica el bien en todas partes. Aplica la palabra de Dios porque ella te... ¿Por qué? Porque, fíjate bien, ¿por qué te llama que sos justo? Aquí. Porque Dios justificó tu salvación. Dios vino y a través de la sangre de su Hijo te hizo justo. ¿Qué tenés que hacer? Mantenerte en esa posición. Porque también es un versículo que dice, no hay justo, ni tan siquiera uno. No hay justo. Pero en este momento, fíjate, ¿qué es lo que te hace ser justo a ti en este momento? Hay una condición. Arrepentirse. Sí, pero ahí está una palabra que necesito que ustedes y yo la entendamos bien. ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra clave que dice acá? Fíjense bien. Solamente en la última parte del versículo 27, ¿qué dice? Según ella os ha enseñado, dice, y después dice, permanecer en Él. Esa es la condición. Tenemos que estar en Él. Estar en Él. Fíjate bien, dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, Dios es luz. Y dice nomás, y no hay ninguna tinieblas en Él. Así dice, ¿sí o no? Dios es luz. Entonces, ¿qué te identifica la luz? Santidad. ¿Qué te identifica las tinieblas? Sí, pero ¿qué hay en las tinieblas? Él no se mete con las tinieblas. ¿Por qué? Porque ahí hay pecado. Entonces, aquel que se esconde de Dios anda en pecado. Aquel que se esconde de Dios, aquel que no obedece la palabra, es que es un anticristo. ¿Qué es un anticristo? Aquel que le lleva la contraria a Dios. Sí, aquí lo dice, hermano, en una carta del apóstol Juan, capítulo 2, ahí dice, inicia con la palabra anticristo. Nosotros, hermanos, yo considero, fíjense bien, que a este nivel espiritual y todas las enseñanzas que el Señor nos está regalando en su tabernáculo, ya fuéramos pecando menos. ¿Sí o no? Amén. Ya fuéramos pecando menos. Pero si solamente vienes, y aquí es cuando hablas con Dios, y en tu casa tratas de leer la Biblia y no le entiendes, ¿por qué? Porque te hace falta conectarte con Dios. ¿O no? Amén. Te hace falta conectarte con Dios. Pidámosle sabiduría a Dios, hermano. Fíjate bien, porque con tu sabiduría carnal no vamos a entender la Biblia. La Biblia se entiende con sabiduría espiritual. Así es, amén. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, tenemos nosotros la unción del Santo Espíritu, que es el que se comunica con Él. Fíjate una cosa. Ya para terminar, capítulo 4 de Juan, solo le voy a parafrasear eso. Cuando se encontró con la samaritana, ¿qué es lo que dijo la samaritana? Él le habló de religión a Jesús, ¿sí o no? Cuando le dijo, dicen que ustedes tienen que orar en Jerusalén y yo en Jerezín. Aquí, esa es religión. Andar buscando un lugar. Si tienes a Cristo en tu corazón y tienes aquella necesidad espiritual de buscar a Dios, hay lugares. Aquí está. Entonces, pero ella menciona religiosamente. ¿Por qué te digo religiosamente? Porque cuando empezó la conversación con Jesús, le dijo Jesús, ve y trae a tu marido. ¿Y qué le dijo ella? No tengo marido. Bien han dicho, porque el que tienes ahorita no es tu marido. 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahorita no es tuyo. Entonces, y después le habla a ella de religión. Si tú, fíjate, ¿por qué te digo esto? Porque la religión la creó el hombre.
Y la relación que tienes que tener tú con Dios es espiritual. Entonces, ¿a dónde encuentras tú la relación con Cristo espiritualmente? A través de la palabra de Dios. Amén. Sometido con la Biblia, no del hombre. El hombre dice muchas cosas, hasta te pone restricciones, pero la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos necesita? Únicamente la